Listo, queridos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última clase, clase número 6, donde vimos desde básico hasta estrategias como la de acumulación, la que hemos venido operando en vivo. Les quiero presentar a Mauro. Mauro es un psicólogo que tiene toda mi confianza, es especialista en el tema de psicotrading, control de la mente, etcétera. Entonces, viene como anillo al dedo para poder cerrar esta clase, esta tutoría con broche de oro. Entonces, después, si tienen dudas de algo que vimos en clases, me las pueden hacer por privado o al final también dejamos un espacio sin problema. Pero este espacio es de Mauro, así que ahí reviéntenlo a preguntas si es que pueden, aprovechenlo. Así que cedo la palabra y no interrumpo más. Hoy día la estrella no soy yo. Genial, gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Muñoz, como decía David, soy psicólogo, psicólogo hace bastante tiempo, especialista en psicología clínica, sistémica. No obstante, llevo un par de años ya entrando al mundo del trading. eh, y he ido viendo diferentes áreas dentro de mi rubro con el trading que se van conjugando, que es el psicotrading. Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Y segundo. Y ya. Bueno, como les decía, la idea de la clase de hoy es poder conversar sobre psicotrading, ¿ya? O de psicología del trading. ¿Por qué es tan importante la psicología en el trading o cómo esta puede ser asociada? ¿Ya? Es importante porque la psicología nos entrega un foco relacional y un contexto ambiental que va influyendo en nosotros, en nuestra forma de comportamiento. La psicología nace a través de los tipos de comportamiento de las personas, ¿ya? Bueno, este es un poco mi currículum. Me titulé el 2019 de psicólogo. En el 2022-2023 hice un diplomado de trading bursátil y criptomonedas, entrando ya de lleno a este mundillo del trading. Eh, y como les comentaba, la importancia de la psicología y de la clase de hoy, que va a abordar estos diferentes tópicos que se conjugan a través de la psicología. Entonces, el objetivo de esta sesión es abordar la psicología y el trading, explorando cómo las dimensiones emocionales y el sistema del dinero interactúan con nosotros. Y eso nos va a dar la bajada a la relación con el dinero que puede tener cada uno, ¿ya? Relación con el dinero que va a ir balanceada o conjugándose o permeada con nuestros patrones familiares o mandatos invisibles que podemos tener dentro de nuestra cultura familiar o social. Eso se va conformando a través de diferentes sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Lo vamos a ir viendo durante la clase, pero como adelanto, son atajos de nuestra mente porque nuestro pensamiento, nuestro cerebro intenta ser lo más eficiente, pero a la vez trabajar lo menos posible. En ese sentido es bastante flojo, por así decirlo. Entonces siempre va a estar creando estos sesgos. ¿Ya? Vamos a buscar reconocer nuestras emociones asociadas al capital en base a estos mismos sesgos cognitivos. Por ende, para ir comenzando, dentro de la relación de la psicología con el trading está la relación con el dinero, ¿cierto? Y nuestro primer tópico es la dinámica relacional familiar. Cualquier cosa que no vayan entendiendo, chiquillos, o si tienen alguna duda o algo que quieran acotar, abren micrófono, me la consultan, yo no tengo problema en detenerme y después ir retomando. O las pueden ir dejando al final. También dentro de la clase van a ver dos o tres ejercicios, si no me equivoco, los cuales podemos ver si nos alcanza el tiempo para poder realizarlo en la sesión o simplemente se los pueden llevar como ejercicios para la casa y poder practicar también en su tiempo libre. Entonces, la relación con el dinero comienza con las dinámicas relacionales familiares, ¿ya? Esto está influenciado por mandatos familiares explícitos sobre el éxito, el esfuerzo y el sacrificio que van teniendo las culturas familiares y social que se van impregnando. ¿Ya? La teoría de las constelaciones, por ejemplo, va a proponer
que muchos comportamientos actuales de las personas tienen origen en lealtades inconscientes hacia miembros exclusivos o miembros excluidos también del sistema que van a ir influenciando, ¿ya? Eh, Puede también que existan creencias de destinos que el dinero puede ser más difícil de conseguir, destinos dentro del sistema familiar que van a ser distintos a otros tipos de integrantes, a otros tipos de cultura o de creencias. ¿Ya? Así, el trader puede estar repitiendo un patrón de fracaso que puede venir transgeneracionalmente. ¿Y cómo? Por ejemplo, voy a tender a mantener pérdidas por miedo a no sobrepasar a mi padre en temas económicos o a alguien de la familia, o a tender a buscar el éxito compulsivamente, tendiendo a sobreoperar o no conformándome con las ganancias que voy teniendo por esta historial de escasez que puede haber dentro de la familia. Este tipo de análisis nos va a permitir comprender, por ejemplo, el sabotaje, el miedo al éxito y la ambivalencia ante las ganancias o las pérdidas en el mundo del trading. Estas son áreas que no se suelen abordar mucho hoy en día en psicotrading. Generalmente los coaches que están impartiendo un poco de apoyo en psicotrading tienden a llevarlo a algo más intangible, como temas del inconsciente, del ego, del la autoestima, que vamos a ir viendo de dónde nacen esos focos de pensamiento. No obstante, uno de mis focos principales, como les mencionaba al principio como psicólogo, es el enfoque sistémico, el cual mira al trader como un sistema en sí mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la mirada sistémica ve al individuo como un sistema y que tiene subsistemas entre ellos mismos. Por ejemplo, podríamos llevarlo al ejemplo concreto en el cual una persona puede ser como un computador, ¿cierto? El computador puede ser el trader como el CPU y los diferentes subsistemas que lo van a componer va a ser el teclado, la pantalla, el mouse, los cuales se pueden conectar a otras computadoras y funcionar de la misma forma. Pero no obstante, una vez que están conectados todos entre sí, van a formar el setup con el que uno trabaja, que finalmente es el sistema general. Entonces, nuestros subsistemas van a ser las relaciones que tenemos con nuestras propias familias, ya sea esposo, papá, mamá, hermanos, y cómo estos han ido interactuando con nosotros. ¿Ya? Entonces, desde la autora, por ejemplo, Virginia Satir, que trabajó con varias partes internas de la personalidad como componentes que se requieren integrar, logró concluir o logra revelar dentro de su teoría que los traders pueden tener partes en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte puede desear ganar, pero otra teme perder. O se siente culpable por triunfar también, que es un poco lo que veíamos en las dinámicas relacionales familiares. ¿Ya? ¿Cómo podemos ir evitando e ir identificando este sistema o nuestros sesgos que podemos ir teniendo? Es trabajando con metáforas en el espacio terapéutico, y aquí es donde se vuelve muchas veces relevante el tener un acompañamiento en una mentoría, en una sesión psicológica o un mentor que pueda ir descongestionando un poco a través de algún trabajo quizás más psicológico, por así decirlo, ¿ya? Dentro de esas técnicas está la metáfora, como les mencionaba, la silla vacía, constelaciones en algunos casos, eh, y esto va a ayudar a la visualización para identificar y reconciliarnos con estos conflictos internos que pueda tener cada persona. ¿Ya? Desde ahí, la intervención clínica busca ampliar este mapa de conciencia del trader para poder traer lo inconsciente, como muchos lo mencionan desde el ego, a lo consciente, que sería ya lo tangible y nuestros propios patrones, promoviendo una mirada reflexiva y compasiva de esta dinámica. Dentro de estos discursos que podemos ir viendo en la relación que tenemos con el dinero, dentro de nuestras familias, a lo mejor les va a sonar parecido, está por ejemplo, el dinero cuesta ganarlo. Yo creo que muchos han podido escuchar, ¿cierto?, de este discurso, que el dinero se gana con esfuerzo, que se debe trabajar arduo, y esto genera una valoración del sacrificio y la escasez. Quienes crecieron o crecimos con este discurso del dinero cuesta ganarlo, eh,
vamos a mantener más intrínsecamente el sacrificio de querer conseguirlo. Por ende, para poder tener una validación, vamos a tender quizás a auto boicotearnos para que esta escasez se produzca. Es como una profecía autocumplida. Y vamos a decir, claro, no me ha costado lo suficiente. Otra de los discursos también que se replican son los ricos son egoístas, ¿cierto? Hemos escuchado varias veces que el rico es apretado, que el rico no comparte, ¿cierto? Y esto solo genera en el discurso un bloqueo inconsciente al éxito, porque hay diferentes maneras, ¿cierto?, de ser rico y no necesariamente ser egoísta. También está el que hay que ayudar a los demás con lo que uno gana. Por ejemplo, eso genera una sobrecarga en la responsabilidad financiera, que finalmente también se ve extrapolada al trading, porque al final cargamos con esta mochila, la cual es poder ayudar a la familia, ayudar a algún integrante, hacernos cargo de alguna responsabilidad quizás económica o financiera que no nos corresponda. Por ende, esa carga emocional se va a ver conjugada al momento de nosotros operar en el gráfico. Es un poco lo que vemos en el discurso de los futbolistas, de los de cantantes de música urbana, del que si yo logro obtener este logro, puedo sacar a mi familia adelante, por ende me voy a sobreexigir mucho más para poder lograrlo. Estos mensajes conforman guiones financieros que impactan en el comportamiento de nosotros como trader, generando límites autoimpuestos, culpas por el éxito o dificultades para sostener logros. Muchas veces eh, estos conflictos se ven a largo plazo, se ven en la interna, se ven en micro detalles al momento de operar. Para eso tenemos diferentes herramientas para poder ir trabajándolo y hacerlo consciente. Una de ellas es el genograma financiero. ¿Ya? En terapia psicológica se trabaja mucho generalmente con esta herramienta del genograma. En este caso, a través de mi experiencia, la fui adaptando un poco al mundo del trading, de las inversiones y de lo financiero, de lo económico, manteniendo un poco la esencia de esta herramienta, que lo que busca es poder explorar la historia de la familia, en este caso las historias económicas y los mandatos que nos han transmitido, como los discursos que acabábamos de revisar, ¿cierto? Entonces el genograma lo que va a buscar es poder identificar patrones de relación con el dinero, los métodos explícitos e implícitos que uno tiene y las lealtades invisibles que a veces se producen a nivel familiar. ¿Cómo funciona el genograma financiero? Dentro de una de las actividades es construir uno y se puede realizar con una generación previa a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, puede ser una o dos generaciones. En este caso es de dos generaciones previas, en el cual estos serían nuestros abuelitos, estos serían nuestros padres, ¿cierto? Y acá estaría el subsistema que seríamos nosotros con nuestros hermanos o nuestras familias. Entonces, estas líneas como patrón relacional, ahorro compulsivo, endeudamiento crónico y riesgo excesivo, que pueden ser algunos de ellos, uno puede utilizar más simbología, van a marcar cómo nos vamos relacionando. Por ejemplo, el riesgo excesivo, que está marcado por este en picas, va a marcar cada integrante que se ha relacionado excesivamente con compras, con salidas, o que ha invertido de manera sin saber o ha caído, por ejemplo, en estafa. ¿Ya? Vamos a tirar una línea de acá y vamos a marcar a lo mejor que mi tía en algún momento tuvo este patrón conflictivo. Por ejemplo, el endeudamiento crónico, no sé, los deudores de CAE, deudores de hipotecarios, préstamos, etcétera, pueden ir marcados, por ejemplo, la relación del tío con el sobrino. Eso que nos va a permitir ir viendo cómo nuestra familia ha ido transgeneracionalmente interactuando con lo financiero. ¿Ya? Si es que ha habido alguna cultura financiera, si es que se ha comentado, se ha conversado sobre dinero, sobre plata, cómo se abordan esos temas. Para muchas familias, hablar de plata es maleducación, es negativo. Entonces, finalmente, esto nos ayuda a mapear dónde nos estamos situando y cómo estamos viendo esta relación con el dinero. ¿Ya? Eso nos abre paso a esta siguiente etapa teórica, que son los sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? En pocas palabras, como se lo mencionaba al principio, son atajos mentales
¿ya? Son recursos de nuestra capacidad cognitiva para poder retener o cumplir de manera rápida la tarea que queremos resolver. Hay autores como Daniel Kerman, ¿ya? Puede que mi pronunciación a veces en nombres, apellidos o frases en inglés no sea tan buena, eh, pero este autor es el autor del texto Piensa rápido, piensa lento, y fue uno de los primeros en abordar la teoría de sesgos cognitivos desde la psicología, señalando que, como bien está puesto en el apoyo, son decisiones rápidas, aunque a menudo no exitosas, de estos atajes mentales, ¿ya? En el trading esto no va a afectar de forma significativa la capacidad de evaluar los riesgos. Dentro de estos sesgos hay un par de sesgos que son los más comunes, que son los que traje esta vez, ¿ya? Los más relevantes. Por ejemplo, está el de aversión a la pérdida, ¿ya? ¿Qué quiere decir este sesgo de aversión a la pérdida? Eh, es un hallazgo de la economía conductual y la psicología cognitiva en su periodo y trata de la tendencia humana a experimentar un impacto emocional ya desproporcionado frente a una pérdida. Por eso es una aversión, es algo que me genera una incomodidad, un displacer en comparación a la satisfacción generada por una ganancia, ¿ya? La cual puede ser del mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este sesgo de aversión a la pérdida, eh, una pérdida de 100.000 pesos la voy a resentir el doble que si yo ganara los mismos 100.000 pesos. Eso porque a nivel cognitivo, ya a nivel neurológico, el sistema de recompensa es mucho más débil que el de castigo, ¿ya? Las personas solemos aprender mucho más rápido, que no es lo más favorable, pero a través del castigo o el error, ¿ya? Porque nos genera displacer y generalmente vamos a tender a evitar este displacer, buscando la gratificación, el sentirnos bien y el goce, pero también a la vez es mucho más efímero, ¿ya? Así que este sesgo, desde una perspectiva clínica, se relaciona con la intolerancia a la frustración y la búsqueda de seguridad emocional, afectando la capacidad de decisión bajo la incertidumbre. Y como bien muchos deben saber, el mercado genera bastante incertidumbre o se mueve en cuanto a la incertidumbre de la gente, ¿cierto? Entonces vamos a estar mucho más propensos a querer evitar esta aversión a la pérdida. ¿Ya? Finalmente, esta versión va a llevar que tomemos decisiones impulsivas bajo esta presión, produciendo mayor frustración y favoreciendo el autosabotaje que por lo general son profecías autocumplidas, ¿cierto? Voy a entrar, pero entro con miedo. Eso ya es un indicador emocional, por ejemplo, de este sesgo cognitivo de aversión a la pérdida. Me da miedo entrar y perder o que no se cumpla mi estrategia. También dentro de estos sesgos tenemos el exceso de confianza, ¿ya? Este sesgo cognitivo también interactúa con la toma de decisiones, se manifiesta en la sobreestimación de la propia capacidad para participar de los resultados financieros y controlar nuestra incertidumbre. Por ejemplo, si he ganado 2 o 3 operaciones, lo más probable es que empiece a sentir esta autoconfianza y empiece a ver patrones que verifiquen mi estrategia y siga sobreoperando. Y corremos el riesgo, en el fondo, de perder las ganancias que ya tenía. ¿Cómo se genera este sesgo o qué alimenta este sesgo de confianza? Es lo que el autor Kerman llamó el sistema uno, ya en su libro de Piensa rápido, piensa lento. Y el sistema uno vendría siendo un poco como nuestro pensamiento de trabajo o memoria de trabajo, que es la que tiende a resolver, pero tiende a resolver de manera automática, rápida y en ocasiones bastante eficaz, pero suele optimizar el esfuerzo mecanizando ciertas acciones. Por ejemplo, podemos identificar el pensamiento del sistema uno cuando manejamos, los que han aprendido a conducir. eh, la operacionalización de manejar es automática. No tengo que estar pensando de manera consciente que tengo que pasar el cambio, pisar el acelerador o frenar, ¿cierto? Lo hacemos muy inconsciente y muy automatizado.
No obstante, este mismo autor va a hablar que hay otro tipo de pensamiento también, que es el sistema 2, que es el complemento del sistema uno y que es un sistema de pensamiento que es mucho más elaborado, que tiende a cuestionar, buscar argumentos que consoliden la decisión, ya que también la vamos a ir revisando. Entonces, a mayor confianza vamos a realizar mayores transacciones, ¿cierto? Por esta ilusión de validez. La convicción de nuestras predicciones van a ser correctas incluso cuando la evidencia es débil y contradictoria en el sesgo de confianza. Ya vamos a tener peores rendimientos debido a estos errores de juicio y este va a ir de la mano con nuestro sesgo de confirmación, ya, si bien nos pueden ser complementarios, tampoco son excluyentes. El sesgo de confirmación es un atajo cognitivo que lleva a las personas a privilegiar la selección e interpretar la información de manera que confirme nuestras creencias previas, mientras se destacan o minimizan, o sea, se descartan o minimizan las que las van a contradecir. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en un sesgo de confirmación vamos a tender ver justo el patrón chartista quizás que nos servía para ver que el gráfico se iba a ir en una tendencia alcista, ¿cierto? Pero voy a omitir, por ejemplo, todos los otros factores que indiquen que va a haber un retroceso o que finalmente va a haber un cambio de tendencia o que puede haber otro factor que genere un cambio como quizás una noticia fundamental. ¿Ya? Posteriormente tenemos el efecto de anclaje, que es otro tipo de sesgo, el cual es uno de los más difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Porque va a manejar lo que nosotros ya sabemos como creencia o ya logramos identificar. Eso quiere decir un anclaje, quedamos fijados en esa idea o en ese indicador. Consiste en la tendencia de apoyarse de manera excesiva en un valor inicial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si observamos que cuando el precio de entrada en una operación o un valor de referencia previo condiciona la evaluación del riesgo, y la estrategia de salida, incluso cuando la evidencia objetiva sugiere un cambio. Lo que les mencionaba un poco en el sesgo de confirmación. Si la tendencia va al alza, quizás no voy a ver la reversión porque me voy a quedar anclado en el patrón que yo pude ver o pude identificar o en el precio en el que yo entré. Esto también se ve mucho cuando estamos en pérdidas, por ejemplo, y tratamos de resistir la pérdida pensando que el precio se va a devolver en donde entramos para poder quizás salir en un break-even y minimizar la pérdida o apostando a irnos a nuestro TP, teniendo que duplicar ese esfuerzo o de correr nuestro stop loss para así poder esperar una recuperación, ¿cierto? Entonces, en la psicología del trading, en el psicotrading, el anclaje no solo refleja un sesgo cognitivo, sino también una resistencia emocional a aceptar la pérdida y de flexibilizar creencias frente a esta incertidumbre. Entonces, finalmente, nuestros sesgos se van a conjugar con nuestra relación del dinero, con nuestra dinámica familiar, con nuestras creencias, ¿cierto? Que es mucho más intrínseco que solo, por ejemplo, tener un cambio conductual o una rutina cotidiana. Son cosas que nos van a llevar al día a día, que lo arrastramos probablemente de nuestra propia infancia y de cómo también nos hemos construido psicológicamente. Entonces, sintetizando, estos sesgos pueden dispararse aún más en contextos familiares o sociales que refuerzan esta expectativa de éxito o que evitan hablar del fracaso, ¿cierto? Generando mayor presión, que es lo que mencionábamos al comienzo, por ejemplo, estas creencias de que hablar de dinero es mala educación o que no se puede opinar de las finanzas de otros cuando se conversa, o no hablar con la pareja sobre deudas o sobre finanzas o sobre las mismas operaciones o pérdidas que hemos tenido en el trading por no sentir esa presión. Eh, y bueno, aquí les dejé un poco la cita de la explicación del sistema 2 como les mencionaba, que es el que asigna la atención a actividades mentales que requieren operaciones complejas, como asociarse a ciertas tareas, exige mayor concentración
y cuestiona, vincula o relaciona ciertas cosas. Entonces, idealmente es que nosotros podamos operar bajo el sistema 2 y no bajo el sistema uno, que es el que nos va a generar la impulsividad y se van a anclar estos sesgos cognitivos. Ahora, para ese trabajo, dentro de la primera etapa tenemos este ejercicio práctico. No sé si alguien de los que están aquí se anima a realizar el genograma y mostrarlo o prefieren dejarlo como una tarea para la casa para practicar ustedes. No sé, ¿qué opina alguno? ¿Alguien? ¿Ya? Supongo que el silencio otorga que lo veamos cada uno en casa, ¿cierto? Pero para eso, como les explicaba en esa construcción del genograma, les dejé tres preguntas guías, los cuales sirven para poder armar esto, que es dibujar los miembros significativos de nuestra familia, ya, para no tener que construir todo nuestro árbol genealógico, sino que las personas que a lo mejor han influido más en nuestra forma de ser, marcar hitos financieros importantes dentro del sistema familiar, ya sea el nuclear nuestro, nuestra pareja, nuestros hijos, o también de nuestros padres, abuelos, tíos o primos, que nos permitan tener una visión más amplia. Entre mayor generación, más amplia puede ser la visión de este mapa financiero que estamos creando. Identificar frases heredadas sobre el dinero también nos ayuda a ver un poco estos sesgos cognitivos en los que estamos cayendo y cómo también se han ido anclando a nosotros, ¿cierto? Y cómo nos vamos relacionando al mundo del trading a través del dinero. Por eso es importante siempre ir entrenando la mente para ir dominando nuestro trading. Aquí el camino del trading, que muchas veces poco se aborda, es la importancia de ir conociéndonos también. Cada individuo es un sistema en sí, en sus diferentes subsistemas, por ende cada individuo va a tener una historia distinta que lo va a llevar a operar por algún motivo. Entre más nos logramos conocer, entre más nos sumergimos en este iceberg, podemos ver qué es lo que está interfiriendo en nuestra consistencia en la operativa. Entonces, avanzando desde el ejercicio práctico, continuamos un poco más con ciertas teorías, que es nuestro modelo de pensamiento, ya desde un enfoque psicológico al trading. Bueno, la psicología consta de 5 enfoques psicológicos clínicos, ya no todos ellos pueden ser llevados al mundo del trading, pero sin embargo contamos con 3 enfoques. En el primer enfoque, que es el cognitivo, o sea, el conductual, perdón, es generalmente el enfoque que se mantiene en el sistema uno y es el que se suele impartir en pequeñas clases de psicotrading. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este enfoque conductual lo que busca es modificar hábitos a través de rutinas, ya que favorezcan la disciplina para operar, ya. Por eso se entrena, por ejemplo, con el plan de trading, con entradas y salidas, los puntos, los indicadores, todo eso nos va conformando un hábito para poder ir operando, que inicialmente está súper bien para poder entrenar o identificar cómo funciona nuestro sistema uno. Las respuestas van a ir planificándose mediante la práctica, el refuerzo de la autorregulación, y así se van a consolidar patrones que van a reducir la influencia de nuestras emociones o de nuestra ansiedad también al momento de tomar una decisión al operar. No obstante, una de las falencias de este enfoque es lo que revisábamos sobre el sistema 2, ¿cierto? Porque nos va a llevar quizás también a permearnos con ciertos sesgos cognitivos que van a buscar hacer la tarea un poco más rápida y un poco más fácil. Por lo mismo, yo generalmente me muevo en los otros 2 enfoques, que es el cognitivo y el sistémico. El enfoque cognitivo se orienta a identificar estos sesgos, estas distorsiones del pensamiento que van a influir en la toma de decisiones a través de nuestra reconstrucción cognitiva. ¿Cómo hacemos esa reconstrucción cognitiva? Con el ejercicio del genograma financiero, eh, volviendo racional nuestro sistema 2, que es el que aparece en este enfoque,
¿ya? El trader va a poder aprender a cuestionar sus creencias irracionales, a generar interpretaciones más realistas. De este modo va a mejorar su capacidad de análisis porque va a tender a cuestionar también su operativa, a cuestionar lo que está mirando en el gráfico, su análisis, para poder identificar así también sus propios sesgos. Y el enfoque sistémico, que es mayoritariamente mi línea, que generalmente la fusiona un poco con el cognitivo, busca poder comprender los vínculos y los mandatos que tenemos ante las lealtades familiares que nos han construido y que han influido en la relación del dinero y del riesgo que somos capaces de tomar. eh, por ende, a través de las diferentes estrategias que vamos a ir revisando, nos va a permitir generar un plan de trabajo que nos va a hacer visible esta dinámica y va a abrir la posibilidad a una mayor autonomía y una conciencia concreta. Entonces, teniendo en cuenta ya estos distintos enfoques, está el tercer ejercicio práctico, creo que es el tercero o el segundo, que es la bitácora, que por lo general quizás muchos la deben conocer. Les dejo estas tres preguntas para quizás ir armando esta bitácora, que es qué emoción predomina en mí al operar, ¿cierto? ¿Qué pensamiento se activa en una pérdida? ¿Y qué impulsa a entrar al mercado? ¿Ya? Estos tópicos nos ayudarían, una vez que revisemos la bitácora, a identificar estos patrones, identificar la emoción que se está generando, cuál es el origen de esta emoción y por qué la estoy sintiendo. Qué pensamientos se activan al momento de la pérdida nos ayuda a identificar los sesgos en los que estamos cayendo, los sesgos cognitivos, cómo estas emociones también nos están llevando a estos sesgos cognitivos y lo que me está impulsando a entrar en el mercado, ¿cierto? Si es una ansiedad, es una incertidumbre, es una certeza, ¿ya? El mercado no nos va a definir a nosotros, sino que nuestra mente es la que finalmente define a un buen trader en su consistencia. Y ahora, pasando quizás a algo más práctico y no tan teórico, pasamos a la sección de cómo evitar sobreoperar y tomar decisiones impulsivas. Aquí en lo práctico, partimos con la pregunta de ¿quién es la voz que escucho cuando tomo riesgos financieros? ¿Cierto? ¿Es la voz de mi papá? ¿Es la voz de mi mamá diciendo que esto no va a dar, que esto es una estafa, que es mejor trabajar una jornada laboral de 8 horas que invertir en el mercado porque es peligroso? No obstante, las decisiones impulsivas o el sobreoperar nos lleva a la euforia de tener las ganancias, a la urgencia de recuperar una pérdida, por ejemplo, o no quedarnos fuera, el famoso FOMO, las cuales están todas ancladas en el sistema 1, ¿cierto? Que es más rápido, emocional y poco reflexivo, como lo veíamos hace poco. Y las diferentes técnicas o las diferentes barreras que podemos generar, las barreras tanto exteriores como internas para poder manejar un poco esta impulsividad al momento de tomar una decisión, pueden ser un plan operativo escrito, que ya como lo vimos en el ejercicio era un poco la bitácora, ya que nos puede llevar a definir un horario, un número máximo de operaciones, reglas de entrada, salidas, ¿cierto? Antes de comenzar la sesión, que sería nuestro plan de trading muchas veces. Dentro de este mismo plan podemos integrar los checklists que sean previos, verificar las condiciones técnicas que nos está dando el mercado, las emociones que estoy sintiendo antes de abrir una operación, antes de mirar el gráfico, ya puedo hacer una escala Likert de 1 a 10 para medir mi ansiedad. Si esta ansiedad es menor a un número que yo establezca, por ejemplo, aquí yo puse como ejemplo un 7. Si la ansiedad es menor a 7 yo puedo operar, pero si la ansiedad sobrepasa ese 7 yo no entraría al mercado porque quizás estaría cayendo en algún sesgo, estaría operando de manera impulsiva o no estaría seguro de lo que estoy viendo o de la estrategia que estoy utilizando. También es muy útil las micropausas, aplicar técnicas como la del stop, que la vamos a ver un poco más adelante, para ganar segundos de reflexión. Estas micropausas también pueden ser, no sé, destinar cierta cantidad de vasos de agua, por ejemplo,
eh, hacer alguna pausa saludable, estirarme, algo que me desconcentre intencionadamente de lo que yo estoy viendo en el gráfico para no quedar atrapado en mi análisis. Finalmente, el diario de trading emocional también es una muy buena barrera para trabajar, registrar nuestras emociones cada vez que operamos para poder detectar los patrones de sobreoperación o que nos llevan a sobreoperar finalmente en nuestro análisis. Y finalmente aceptar la pérdida. Entrenarse ante la tolerancia y la frustración es esencial en la psicología del trading. Para eso muchas veces podemos practicar indefinidamente en cuentas demo, en arriesgar lotajes, ir probando estrategias, ir probando contextos que nos puedan ir pasando. ¿Qué pasa si meto esta operación quizás dos veces seguida? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Cómo me siento? Ir poniendo en práctica un poco estas barreras. Dentro de esto, en definitiva, la disciplina no se va a construir desde, bueno, se va a construir desde la autorregulación, pero no desde solo la fuerza de voluntad. ¿Ya? Muchas veces creemos que la fuerza de voluntad es la que crea nuestra disciplina, eh, pero no se trata de eso, sino que se trata de hacer más sin operar menos, pero con la conciencia y la consistencia. Si yo en vez de operar 5 veces puedo operar una y tener el mismo resultado, va a ser mucho más consistente y rentable que arriesgarme impulsivamente tomando más posiciones. Ahora, una de las otras formas también que nos puede ayudar a mantener esta disciplina es instaurar metas a corto plazo, como por ejemplo la meta diaria para los que ya estén operando con capital real, no sé, de 100.000 pesos diarios. Entonces, finalmente, cuando yo cumplo mi meta de 100.000 pesos diarios, yo dejo de operar, ya sea en una operación o sea en 5 operaciones, como yo lo estime. Puedo poner un mínimo y máximo de operaciones con un máximo de ganancia y así reducir en definitiva, esta volatilidad en la impulsividad que podemos sentir. Y técnicas para mantener la disciplina, ya que es bastante importante, ya que no va a depender solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que de crear estructuras que nos permitan mantener estos mecanismos externos e internos de regulación frente a nuestro plan y de la presión emocional que podamos ir sintiendo en la incertidumbre. Estas técnicas pueden ser la técnica del stop, que es la que les mencionaba delante también, ¿ya? ¿Qué significa? Stop es por su abreviación en inglés de los diferentes componentes, que en su traducción significa detente, respirar profundo, piensa en tus emociones y pensamientos, actúa con conciencia. Esta técnica del stop, si finalmente stop significa parar, nos lleva a tomar un momento de salir de nuestro ensimismamiento del análisis y poder mirar desde afuera, como si uno fuera un tercero, lo que está sucediendo y racionalizarlo. También es muy buena fórmula llevarlo al papel, lo que estoy pensando, para así poder mirarlo de manera más objetiva. Mantener el foco también es importante dentro de esta disciplina o en esta estructura. ¿Ya? Una de esas técnicas es la gestión de pausa, que va muy de la mano también con lo que veíamos de la técnica del stop, ¿cierto? ¿En qué consiste la gestión de pausa? Es en limitar el número de operaciones por día, el poder tomarnos micropausas como bien lo dice el nombre, de 2 o 3 minutos, como se le señalaba anteriormente, quizás con una pausa saludable. Esto también nos permite mirar desde afuera y ver los sesgos de confirmación que estamos teniendo quizás al momento de analizar, el sesgo de autoconfianza también, si es que nos está yendo bien de manera positiva, y revisar un poco la operacionalidad que estamos teniendo, ¿ya? Finalmente, otra de las técnicas, la cual yo creo que es bastante fundamental al momento de todo este plan de psicotrading que uno va armando, es la rutina pre y post trading. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Es crear un ritual de inicio y de cierre que fortalezca la disciplina como un hábito sostenido.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, antes de iniciar voy a meditar, que es lo que hoy en día por lo general se señala como psicotrading, evaluar cómo me siento, tanto psicológicamente, emocionalmente, qué ha pasado en mi día, si es que me siento un poco más incómodo o instalado o alterado, tratar de conectar consigo mismo y revisar nuestro plan, ya para poder ratificar mis puntos de entrada, en mi operacionalidad, qué debo hacer, qué no, qué voy a hacer ante una pérdida o ante una frustración. Y posteriormente, al terminar nuestra jornada, poder hacer una revisión post-operación donde la idea es que sea una reflexión escrita sobre los errores y aciertos sin tener que juzgarnos o recriminarnos, sino que de manera quizás más externalizante o objetiva, que nos permita ver estos errores o sesgos en los que estábamos cayendo. Finalmente, muchas veces las personas o los traders que están comenzando creen que el resultado es después de una clase, después de una estrategia, pero, bien como puse aquí en esta última diapo, un refrán que a mí me hizo mucho sentido al momento de estar aprendiendo en este camino del trading, es que como el bambú, por ejemplo, que le toma 7 años el poder crecer, comienza fortaleciendo sus raíces para luego poder germinar y elevarse de un momento a otro por más de 20 metros de manera estable. Entonces, finalmente la disciplina se convierte en nuestras raíces para posteriormente ser un trader exitoso o consistente en el tiempo y no solo de manera momentánea. ¿Ya? No sé si quedan algunas dudas, preguntas o alguna reflexión, si les hace sentido. ¿Se han visto en alguno, han identificado algún sesgo? Dejo la palabra abierta, comentarios. Voy a dejar de compartir para verlos. Mm, Yo tengo una reflexión más que nada. Ya, A mí me genial. pasa mucho, mi porcentaje de win rate en general es bueno, pero me pasa mucho el tema, que yo creo que es lo que le pasa a la gran mayoría al comienzo, el stop loss. Me cuesta mucho respetar el stop loss, ¿cachai? Como que, de hecho, ni siquiera yo, hasta hace, ahora estoy tratando de implementarlo, pero yo no le colocaba stop loss a mis operaciones, ¿cachai? Yo decía como ya, el stop loss está en este nivel, en este precio. Y como que lo tenía en mi mente y como que si llegaba era como, no, ya, si se va a devolver o cosas del estilo, ¿cachai? Y si ya se me pasaba del stop loss, como que era como ya, filo, ya la callé y en vez de quedarme en el cagazo B, me iba hasta la Z, ¿cachai? Y ahí tenía una pérdida ya que perdía todo lo de la semana. Claro, sí, es bien habitual en verdad Y esa dinámica. Pero ahí, por ejemplo, podemos ver un poco quizá el funcionamiento de la aversión a la pérdida. Voy a esperar hasta que se devuelva para no tener que perder esa ganancia por no poner el stop loss o no poner el stop loss para no visualizar qué pérdida puedo tener porque no quiero pensar en esa pérdida. Estoy solo pensando en la ganancia. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Es poder ver de dónde proviene ese sesgo de aversión a la pérdida, qué emoción lo está provocando o qué creencia está instaurada ahí. sí, a mí me ¿Cierto? pasa que yo siempre he tenido como eso de que la plata va y viene, ¿cachai? Yo Claro. siempre, a mí nunca me han regalado nada, ¿cachai? Yo siempre he trabajado para tener mis lucas, me he comprado mis cosas desde súper chica y todo, pero siempre he tenido esa mentalidad así como de que filo, la plata va y viene. Entonces yo Mm. creo que es eso lo que tengo como súper interiorizado y en el fondo es como ya filo, ya fue, ¿cachai? Claro. Bueno, ahí por ejemplo tenemos un gran origen de por qué se genera esta versión. Si bien el discurso es la plata va y viene, también le quitamos un poquito ese peso en la relación del dinero. Es como no me interesa poner el stop loss porque si llega bien y si se va, en verdad nunca la tuve. Sigo trabajando en Claro, ello, ¿cierto? sí, Y de ahí podemos desprender también otras creencias como el que siempre hemos tenido que trabajar, entonces nunca la plata ha dejado de estar, que es como nos vamos relacionando con ese dinero, claro, sí, totalmente. ¿cierto? Genial.
Genial. Ahí la idea es implementar quizás, por ejemplo, el genograma financiero. Quizás te pueda ayudar un poco a ver de dónde viene este tipo de relación. Si bien te ha tocado quizás trabajar desde siempre, eh, pueden haber quizás más creencias familiares o que se estén repitiendo también en otros integrantes. Al momento de hacerlos quizás racional, se pueden controlar mucho más porque le quitamos ese peso de control sobre nosotros y sabemos que provienen desde otro origen, que finalmente la Igual es falla no es loco, nuestra. porque como que yo obviamente lo pensé cuando hablamos de del árbol, pero Ujú, como que yo no lo logro relacionar porque mi familia es una familia clase media, ¿cachai? Que siempre ha trabajado mi mamá toda la vida endeudada, pero endeudada no porque no le alcance para vivir, sino que endeudada porque compra weas, básicamente. Se da lujos que mm, no van acorde a su nivel de ingresos, ¿cachai? claro, Entonces eso sí, la sí, lleva a estar en una deuda constante y pasa lo mismo con mi tía. Y por ejemplo, no sé, yo soy la primera profesional de mi familia. ujú, Entonces, hoy en día yo tengo 27 años, ¿cachai? Pero gano más que lo que gana mi mamá, que lo que gana mi tía, y hoy en día ella es como, pucha, me prestáis plata y yo les presto plata, ¿cachai? Esa es como la dinámica de mi familia. Entonces, como que yo siento que en mí, si bien yo soy como súper ordenada y todo, como que siento que debería valorar mucho más y no lo hago. Entonces, como que no encuentro esa conexión. claro, ahí por ejemplo, quizás se podría conectar un poco con estas creencias de cómo vemos el dinero. Por ejemplo, lo que veíamos en los tipos de discurso, que el dinero tiene que costar o o no querer sobrepasar al integrante. Por ejemplo, en este caso, como ejemplo el que tú me mencionas, eh, se sobrepasó económicamente a los diferentes integrantes del grupo familiar, ¿cierto? Por Sí. ende, también te ponen en una posición quizás de responsabilidad, de querer aportar o apoyarlos y de ellos también acudir a ti. Por ende, también es un peso del, ok, no puedo quedarme con tanta plata porque también tengo que pasar el dinero al otro. Entonces, finalmente, también ese flujo de dinero va transitando y no se va reteniendo, ¿cierto? Sí. Y genera una sobrecarga de responsabilidad financiera finalmente. Que ahí viene quizá el auto boicot. No pongo el stop loss para no seguir sobrepasándolo a ellos, no tener la responsabilidad de apoyarlos inconscientemente y sigo generando esa pérdida en el trade. A ver si Puede estoy ser. entendiendo. Es como, en el fondo, un poco pensar así como, hoy en día tengo, ¿cachai? Pero si no tengo, no pasa nada. Algo así. Más que no pasa nada, es como qué responsabilidad estoy teniendo yo con ese dinero, por ejemplo. No quiero ganar porque, por ejemplo, tengo que seguir haciéndome cargo de los gastos familiares. Entonces, si yo no tengo, no me puedo hacer Te cargo liberáis de responsabilidades. y me libero de esa responsabilidad. Ya, O genero más dinero y me hago cargo de esa responsabilidad y cubro los gastos. Por ejemplo, lo que hacen los futbolistas. Quieren ser futbolistas y ganar millones para poder mantener a toda su familia y que nadie tenga que trabajar. Pero finalmente el peso recae en ellos, no en la familia. claro. Que puede ser como muchas veces, muchas veces en la cotidianidad se ve de manera inversa. Por ejemplo, el discurso de el dinero cuesta ganarlo es el ejemplo más fácil de verlo en situs, pero también puede estar el curso contrario, como el que mencionabas tú, como el dinero va y viene. Entonces, al final, ambos van a cumplir la misma función de valorizar el dinero de una forma. Si bien lo puedo valorizar como sacrificio y escasez y querer retenerlo y genero una aversión a la pérdida y no quiero perder porque nunca he tenido, o genero la valoración de liviandad. No me interesa ganar porque en verdad me da igual. Total, dinero igual me va a llegar de alguna otra forma o va y viene. Pero al final seguimos Claro. manteniendo el mismo sesgo, que es no preocuparnos de la pérdida. Y también me pasa, no sé cómo va relacionado acá, que siempre recorto las ganancias y dejo correr las pérdidas. Ese es como mi lema. Siempre.
Claro, Voy recortando las ganancias, ¿cachai? Y las pérdidas las puedo dejar correr, pero hasta quemar la cuenta. claro. ¿Viste? Eso, por ejemplo, es muy del sesgo de la aversión a la pérdida, porque como no quiero que se me devuelva y ya voy ganando, me conformo con eso que ya gané, aunque sea poco. Porque finalmente el perder, como lo veíamos, genera el doble de displacer que el ganar que nos genera gozo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, el ejemplo que les daba en antes de que si yo perdía 100.000 pesos, me iba a doler mucho más que la satisfacción de ganar 100.000 pesos. Por ende, cuando yo pierdo 100.000 pesos, en verdad es como que si yo estuviera perdiendo 300.000 pesos. Así lo estaría resintiendo económicamente por llevarlo más tangible a un número. Y si gano 100 es como si estuviera ganando 50.000 pesos. Entonces, muchas veces, para no querer sentirme mal con esta versión, aseguro la mitad de la ganancia porque ya me siento bien con eso. Claro. Más que confiar, por ejemplo, en tu plan o en tu estrategia y que se cumpla el análisis hasta el TP. Ahí lo que uno a veces puede hacer, no sé, un break-even para asegurar un poco la ganancia si es que va en una buena posición. No es que correr el stop loss. No sé, un poco si se aclara, te hace sentido. Sí, me hace mucho sentido. Acá, genial. Ahí le dejo la palabra igual al otro chico a ver si quieren Ok, comentar. muchas gracias. Gracias. No sé si algún chico más tiene, o David, alguien que tenga alguna duda o reflexión. Bueno, finalmente quizás una reflexión más propia, como se lo señalaba en la exposición, es también hacernos cargo de cómo nosotros nos estamos relacionando e interactuando tanto con nuestra familia como también con el dinero. Quizás empezar a abrir ese mundo, comentarlo, conversar, hablar del dinero, de las deudas, de las finanzas. Yo he conocido gente en terapias familiares que, por ejemplo, no habla de las deudas que tiene con la pareja porque le da vergüenza, le da miedo. Tampoco de las ganancias, cuando a veces reciben un bono, muchas veces ocultan ese bono para no tener que compartirlo y finalmente va generando este vicio o esta merma. Cuando, por ejemplo, estamos iniciando en el trade, yo creo, soy partidario de que lo mejor es compartirlo y conversar con alguien cercano, que sea quizá algún vínculo seguro, las personas que tengan pareja, quizás con sus parejas, los que vivan con los papás, quizás con los papás. ¿Por qué? Porque así también ayuda a exteriorizar un poco lo que vamos sintiendo. Muchas veces nos enfrascamos en que nosotros somos el problema y pueden haber otros factores que están influyendo. Entonces, si no los hacemos tangibles, no los llevamos quizás a lo racional, no lo podemos modificar. Y de ahí la importancia muchas veces de tener quizá un acompañamiento en esta área de qué es lo que está influyendo emocionalmente o psicológicamente. Así que eso, chicos. Mauro, no sé si es muy tarde para las preguntas. No, Mira, para nada. le pregunté a ChatGPT, dame la mejor pregunta para un psicólogo especializado en trading y que me ayude a mejorar. Y me lanzó una que dice, ¿cómo puedo identificar y controlar los patrones emocionales que sabotean mi disciplina en el trading, incluso cuando ya tengo una estrategia rentable? Porque te explico, mira, yo tengo un pastor alemán que suele ladrar acá cuando yo estoy haciendo trading, cuando estoy viendo inversiones, cualquier cosa, viene a ladrar acá, y a mí me da lo mismo, puedo estar en cualquier otra cosa, y ladra y ladra y ladra, como para que nos lo saquen a pasear, o comida, agua, etcétera. Eh, pero cuando yo estoy haciendo trading y el perro está ladrando, como que me molesta. Justo en ese momento me molesta. Entonces, como que yo digo, estoy como estresándome más de la cuenta. ¿Por qué? Ujú, Porque el perro lo hace todo el día, pero justo en ese momento es cuando me molesta y yo ahí digo, upa, estoy un poco estresado, estoy un poco tenso, o estoy con el pie, o estoy como con el pie, o me estoy comiendo la uña. Entonces, como que yo identifico, suponte, esos patrones en mí, que lo he descubierto con los años, el del pie, el de estar moviendo, el de la uña y el de mi perro. Entonces, si te repito la pregunta, por si acaso se te ujú. olvidó Sí, como sí. comenté, la pregunta que me tiró ChatGPT es, ¿cómo puedo identificar
y controlar los patrones emocionales que sabotean mi disciplina en el trading, incluso cuando ya tengo una estrategia rentable. Sí, genial, porque mira, en verdad este curso, esta clase, en su totalidad está un poco fabricada buscando eso. Cuando yo la construí, también la construí pensando un poco como en esos indicadores que fueran más allá de nuestro plan, de seguir nuestra estructura del plan de trading, de en dónde entro, si pasa esto, hago esto otro, ya casi de causalidad y efecto. Por ende, cada ejercicio, si lo llevamos a la práctica, en lo individual, iría construyendo un método para poder identificar esto fuera de nuestro plan de trading. ¿Por qué? Porque nos va generando una exploración interna de cómo nosotros estamos vinculando con esta relación con el dinero, de donde proviene, por ejemplo, estas creencias familiares y al momento de hacerlas conscientes, las puedo abordar, las puedo modificar o las puedo incluso ir controlando, ¿ya? Por ejemplo, muy desde la psicología, Freud decía que lo que se situaba en el inconsciente era lo que no lográbamos controlar o lo que no queríamos ver. Pues una vez que lo llevábamos al consciente, nos hacíamos conscientes de eso y era como tenerlo enfrente. Por ende, podíamos decidir si hacer caso o no hacer caso, pero nos dejaba entender qué es lo que lo producía. Por ende, si yo veo, por ejemplo, eso que tú me decís, mi perro ladra todo el día y cuando yo estoy operando, se pone a ladrar, me irrita, o estoy con el pie o estoy con el dedo. Finalmente, claro, son un indicador de ansiedad, de irritabilidad, pero esa emoción obedece a algo inconsciente que te puede estar generando la posibilidad de perder o de fallar en tu análisis, que puede ser, no quiero perder porque no quiero defraudar a alguien, o necesito ganar porque necesito cubrir el día de trabajo de hoy para poder mantener mi familia, y así van a haber factores que lo van a exacerbar, pero desde esa emoción. Entonces, cuando generamos esta barrera externa e interna, nos permite ser más riguroso con nuestro plan de trading, en el fondo como algo complementario. Entonces, entre más nos logramos conocer nosotros o nuestro funcionamiento, es más fácil ir corrigiendo ciertas cosas más cognitivamente, más que conductualmente. No sé más o menos si queda claro, sino para intentar aclararlo más. Súper, por mí todo bien. Si es que alguien más tiene alguna pregunta, no tenga miedo a abrir el Bacán. micrófono. Aprovechemos a Mauro antes que se nos Aprovechen, vaya. aprovechen. No hay más preguntas, Inicio parece. consulta, ¿nos vas a compartir esta presentación? Por lo que tengo entendido, creo que sí. Bueno, David es el que está a cargo de todo eso. Yo. Depende de ti. Tú si la quieres Sí, pasar, adelante. sí, no, no, no hay problema. Buenísimo. Sí, no, no, no hay problema. Sí, o me pueden seguir en redes sociales o escribirme lo que necesiten. No tengo problema en ir apoyando también. Y veo corazones saliendo. Bueno, voy a pausar la grabación para que no quede tan larga.